Profe, ¿cuánto llegaron a deberle a Brasil? Y la deuda fue, la original es la que dice ahí en el tratado, que obviamente se fue ampliando e inclusive luego se contrajo una deuda para pagar esa deuda. Creo que el monto global llegó a 12 millones de patacones. No sé Y bien, más que pensar en que estaba la deuda de Inglaterra, ¿no? claro, es decir, teníamos a las dos deudas simultáneamente. Fue necesario luego recurrir a una ley de consolidación de deuda para ver a quién le debíamos, cuánto le debíamos, cuántas refinanciaciones había. Financieramente siempre fue un desastre esto. Ahora, el bloque anterior medio como que fue un raíz furioso, estuve hablando mucho, no me preguntaron nada, ¿está todo claro? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Cómo hizo Urquiza para hipotecar la tierra tipo de Argentina, de Entre Ríos, de Corrientes, si cuando Rivadavia había estado con el empréstito, había hipotecado Buenos Aires y después no había hipotecado como todo el país? ¿O Pero no? en primer lugar, luego de la caída de Rivadavia, volvemos a la disolución del Estado Nacional. Y en segundo lugar, Rosas restableció la propiedad de la tierra pública con la ley de 1836, que vimos la clase pasada. Rosas terminó con la garantía del empréstito, la liquidó. Ah, ok, gracias. Y del mismo modo que yo no lo mencioné con respecto a los bloqueos, pero por ejemplo, en materia de deuda, Rosas suspendió más de una vez el pago de la deuda externa. Lo que hoy llamaríamos default, Rosas se la pasó declarando default. Sobre todo durante los dos grandes bloqueos, tanto con Francia como con Inglaterra y con Francia. Y cuando le exigían que pagara, ¿con qué quieren que pague si ustedes me están bloqueando el puerto? Levántenme el bloqueo y yo les pago. Y en este sentido, se formó un comité de tenedores de bonos, los bondholders, que Rosa le decía los bonoleros, castellanizando el término, con los cuales llegó a un arreglo en 1847. Pero Rosa fue más lo que no pagó que lo que pagó. ¿Más preguntas? Yo, profe, lo de lo de la posesión de Misiones Orientales, ¿quedó siempre así? Porque, viste, hoy en día se conoce a las cataratas, viste, está la parte de Uruguay, no, de Brasil y Argentina. Sí. ¿Eso se debe a este tratado? Exacto. Digamos, este tratado fue provisorio, después veremos que las termina entregando definitivamente cuando fue presidente, cuando firma el Tratado de Límites de 1857. Está bien, gracias. Es decir, que el sector brasileño de las cataratas tendría que ser argentino, para que sea claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les pasa? ¿Están tímidos hoy que apagan las cámaras? Profe, yo tengo una pregunta. Decime. Ay, no tengo la cámara porque estoy en la compu, ¿viste? Para anotar, porque si no, no me da la cabeza ni las manos. No, puede ser que no tenés ningún tipo de guía, de preguntas o algo de eso para los parciales, ¿no? Tengo que buscarlas, he elaborado guías, sí. Estaría re bueno, tipo, si la podés subir o algo, profe, para tener así más o menos una idea. La busco, no tengo problema. Igual, déjame fijarme en algo. Dale, profe, muchas gracias. No, sí, tengo elaboradas guías de las cursadas anteriores. Y después las subo, sí. Sí, no tengo problema yo con eso, ¿eh? Y ahora les voy a tomar oral, no hay problema, pero cuando les tomaba escrito yo les subía una semana antes las preguntas, no. Porque actúa como una guía, darle las preguntas también actúa como una guía rectora para que no se desbanden estudiando cualquier cosa, para que vayan directo
al grano. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la unidad 6, ¿puede ser que no hayamos visto la cuestión de Malvinas? Que Sí, es el punto cierto. 23. Sí. Lo voy a dejar porque es un punto que cruza transversalmente todo el programa. Para Malvinas damos una clase especial, específica sobre Malvinas cuando estamos ya llegando al final de la materia, porque la entronco directamente con la guerra de 1982. Porque como la cuestión Malvinas cruza transversalmente el periodo colonial, los gobiernos de la independencia, Balcarce, Rosas y el siglo XX, hacemos directamente una clase especial sobre Malvinas. Que la va a dar, hoy no está conectado, pero la da Cristian Reyes, que es el licenciado Reyes, que es nuestro especialista en la materia. Buenísimo, gracias. Está puesta ahí en el programa, porque la invasión se produce en 1833 durante el gobierno de Balcarce, por eso figura ahí. Pero yo lo doy, como es un punto que yo digo transversal, lo damos cuando estamos terminando la materia, cuando llegamos a la guerra del 82. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces llegamos a Caseros. Batalla de Caseros que cabe destacar, como les venía diciendo hoy, más allá de, como les decía, de la tradición urquicista, creo que hay un ciclo histórico que se estaba cerrando. Rosas había estado ya unos largos 17 años en el ejercicio de Buenos Aires, el ejercicio del poder, más allá de que yo les dije que no fue un todo continuo, que fueron varios mandatos porque era reelegido, lo cierto es que estuvo más de 15 años en el ejercicio del poder. Y obviamente eso desgasta a cualquier persona. A esto hay que sumarle que Rosas era un tipo extremadamente meticuloso en el ejercicio del gobierno, de una manía personalista enorme, algo que lo igualó mucho con Hipólito Yrigoyen, tenían la misma... Fueron los dos que tuvieron el mismo principismo en materia de relaciones exteriores, luego veremos la política exterior de Yrigoyen, y también esa obsesión personalista en el ejercicio de la administración. Es decir, tenía que revisar absolutamente cuánto expediente pasaba por sus manos, leer detalles. Lógicamente, en una persona ya de ciertos años, el ritmo de trabajo merma y la cantidad inversamente proporcional a cómo crece el volumen de trabajo. A tal punto que Rosas, piensen ustedes, tenía a su cargo la administración de la provincia y atribuciones de carácter nacional por ser el encargado de las relaciones exteriores. Tal punto que muchos decían, bueno, delegue el gobierno de la provincia y dedíquese a ser el jefe de la nación. Sin embargo, en esto, como ya les digo, Rosas fue terriblemente personalista. Todo, absolutamente todo, desde los grandes trazos de política exterior hasta el más nimio decreto, tenía que pasar por sus manos y por su corrección. Por otro lado, también el mundo ha cambiado y yo no sé si Rosas, por su forma de ser, por su cosmovisión, estaba en condiciones de afrontar los desafíos del mundo de 1850. Reitero, estábamos en un proceso de descomposición social en Europa. En 1848 había hecho su irrupción una obra que revolucionó la historia de las ideas y de la política, como es el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, con lo cual comienza a cobrar protagonismo una clase social que hasta este momento prácticamente no hemos mencionado, como es la clase obrera. Y Rosas era un hombre más de principios del siglo XX que del momento histórico que se vivía. Consecuencia, creo que hay un periodo que debía cerrarse, quizás no debió cerrarse de este modo, pero que debía cerrarse. Y en este sentido, como ya les veo, como que aceptó mansamente su destino y su caída. Un hombre que había sido un formidable organizador, de una energía indomable, que se había enfrentado a Lavalle, que se había enfrentado a cuántas revoluciones, a cuántas sublevaciones, y sin embargo no le funcionaron los reflejos esta vez. Máxime cuando Oribe le dice, apurate, antes de que Urquiza se junte con los brasileños, ataquemos y terminemos con esto, y sin embargo dudó y
fue muy caótica la organización para Caseros. Yo les decía que Rosas tenía un ejército formidable. Bueno, uno acabamos de ver que se pasó al bando enemigo. Y el otro gran ejército argentino, la división oeste de la Confederación, al mando del gobernador de San Juan, Benavides, nunca llegó a entrar en combate, nunca se movilizó. Con lo cual Rosas concurrió a pelear en Caseros tan solo con los 20.000 hombres que tenía armados en la provincia de Buenos Aires, allí en la guarnición de Santos Lugares. Con lo cual llegó muy disminuido a la batalla, e inclusive mucha oficialidad federal tampoco estuvo disponible el día de la batalla. A eso hay que agregarle que, más allá de que Urquiza me parezca un tipo despreciable, era un gran militar. Urquiza era un gran militar. Y Rosas no era buen militar. Era un gran organizador, un gran político, pero no un buen militar. Y eso se notó en la disposición de las tropas en el campo de batalla. Y a esto hay que agregarle también, obviamente, que había un ejército de 10.000 brasileños apoyando a Urquiza. Pero también hay que ser honroso intelectualmente y decir algunas cuestiones, como por ejemplo que muchos unitarios pelearon del lado de Rosas en Caseros. Porque hay muchos unitarios que verdaderamente vieron esto no como una guerra, como una disputa civil entre dos caudillos, sino que verdaderamente vieron que lo que estaba en juego era una guerra internacional, en la que estaba en juego el honor de la Argentina. Era una guerra con Brasil, no una guerra entre dos caudillos federales. En efecto, el último en rendirse en Caseros sería el coronel unitario Martiniano Chilavert. Veremos en qué términos. Vale decir también que Caseros fue una de las batallas más grandes de la historia militar de Sudamérica. 24.000 hombres del bando aliado urquicista brasilero, 22.000 hombres del mando de Rosas. Y como ya les digo, la batalla fue el 3 de febrero de 1852. Empezó a las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde el asunto ya estaba liquidado. Si bien toma el nombre de Caseros, el teatro de operaciones fue mucho más amplio porque se extendió desde el Río de la Plata hasta Morón, ese vasto teatro de operaciones, se llevó a cabo la batalla. Y Urquiza vence claramente. Rosas se retira derrotado del combate, herido en una mano. Como cuenta la leyenda, se retiró del campo de batalla y a la sombra de un ombú redactó con lápiz su renuncia, la que inmediatamente somete a la legislatura de Buenos Aires. Pasa por Buenos Aires, recoge a su hija Manuelita, su archivo personal, y se refugiaría en la legación británica. Inmediatamente los ingleses lo conducen en un buque británico rumbo a Río de Janeiro, y desde allí Rosas partirá al exilio, del cual no retornará jamás hasta su muerte en 1877. En este sentido, Rosas, ¿por qué fue a buscar su archivo personal? Porque sabía claramente, en virtud de los intereses que había tocado, de aquellos que había combatido, que iba a ser el maldito de la historia oficial, que lo iban a juzgar como lo juzgó la historia oficial. Y tendría su archivo personal para alguno que quisiera corroborar la otra visión de la historia. Veremos que el revisionismo histórico surgiría gracias a ese archivo, que sería sacado a la luz por el gran Adolfo Saldías en la década de 1880. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se fue a Inglaterra? Y Rosas verdaderamente temía por su vida. Pues los unitarios, porque veremos que Urquiza no fue para nada magnificente con los derrotados. Y por otro lado, fue a la nación que siempre le brindó respeto. Cuando Rosas llega a Inglaterra, al puerto de Southampton, Lord Palmerston, el primer ministro británico, lo recibe con honores de jefe de Estado. Lo que vale que la Cámara de los Comunes británica le hiciera una interpelación. Le dice, ¿cómo le hace su honor de jefe de Estado a este tipo? Y Palmerston lo dice con todas las letras allí en el debate parlamentario. La nación inglesa sabe reconocer a sus vencedores. Porque no es lo mismo el tipo que nos sacó el banco, el tipo que nos sacó la tierra, el tipo que no nos pagó, el tipo que nos hizo una guerra y encima nos ganó, que a todos los cipayos a sueldo que nos dicen todo que sí. A Rosas le merecemos el mayor de los respetos, porque nos combatió y nos ganó en buena ley. Los otros son empleados nuestros, ¿qué respeto le podemos tener?
En esos términos, Palmerston reconocía a la figura de Rosas. Y reitero, Rosas sí moriría pobre, trabajando con sus propias manos la tierra, porque veremos que luego de que culmina su gobierno, se le confiscó absolutamente todo. Rápidamente, entonces, como vemos, Rosas se exilia junto con su hija. Urquiza, inmediatamente veremos, se va a instalar en Palermo, en la residencia personal de Rosas en Palermo. No era la gobernación de Buenos Aires, era la casa personal de Rosas. Precisamente lo que ustedes conocen como los bosques de Palermo en Buenos Aires, primer canallada, se llama Bosque 3 de Febrero, o Parque 3 de Febrero. 3 de febrero es la fecha de la batalla de Caseros. Y donde estaba la casa de Rosas, armaron un parque que le pusieron el nombre de la batalla en que lo voltearon, o la fecha de la batalla en que lo voltearon. Y donde estaba la casona de Rosas es donde hoy está la estatua de Sarmiento. Esa era propiedad privada de Rosas, no era de la provincia. Bueno, como verán, la usaron Augusto y Piacere. Y allí Urquiza mostró lo que se venía en la Argentina, el que vino por la libertad, el que vino por la democracia, el que vino por la Constitución. Lo primero que hizo fue a toda una división del ejército santafesino, la colgó y los dejó colgados en toda la arboleda que llevaba a la residencia de Palermo. Cuando Urquiza invade Santa Fe, antes de dirigirse a Caseros, iba incorporando a su ejército a los que iba derrotando. Hubo una columna, la columna del coronel Aquino, que logra fugarse y pelea del lado de Rosas en Caseros. A toda esa columna la colgó y la dejó como una semana colgando de los árboles allí en la casona de Palermo. Y esto no es que lo digo yo porque no lo quiero Urquiza, esto lo dice en su testimonio el embajador inglés. Dice, voy a verlo Urquiza a Palermo y me encuentro que están todos los cadáveres colgando en los árboles. ¿Este fue el que vino a darnos democracia? ¿El que colgó a los vencidos? Y como ya les digo, el último en rendirse fue el coronel Chilavert. Y Chilavert no se rendía, fue Urquiza en persona a pedirle, rendite, ya está, te voy a respetar la vida. Parece que Chilavert le dijo algo que no le gustó al general Urquiza, porque cuando terminaron de parlamentar, ordenó que lo acuchillaran, que lo despellejaran y que lo dejaran insepulto también durante unos cuantos días. No se sabe bien qué le dijo Chilavert a Urquiza, todos presumimos que le dijo traidor HDP, que otra cosa le puede haber dicho. Y esto no le gustó al general, parece, y así terminó el pobre Chilavert. La otra cuestión es que rápidamente también Urquiza disuelve la legislatura de Buenos Aires. El demócrata, el constitucionalista, el libertario, lo primero que hace es disolver la legislatura porteña y por decretazo nombra al viejo Vicente López y Planes, aquel que había sido presidente provisorio luego de la caída de Rivadavia en 1827, ahora sería el gobernador provisorio de Buenos Aires. Entonces, Vicente López ahora es el nuevo gobernador de Buenos Aires. De facto, es decir, el general vencedor en la guerra nombró al gobernador, disolvió la legislatura y nombró al gobernador. Cabe destacar que Urquiza no ingresó inmediatamente a Buenos Aires, sino que esperó hasta el 20 de febrero. El 20 de febrero desfila triunfal por las calles de Buenos Aires. ¿Saben qué era el 20 de febrero? El aniversario del triunfo argentino en Ituzaingó. Aquella batalla en la cual el ejército de Alvear vence a los brasileños en la primera guerra argentino-brasileña. Así consideraron los brasileños el triunfo de Caseros, la revancha de Ituzaingó, y por primera y única vez un ejército vencedor desfiló por las calles de Buenos Aires. Urquiza ingresó a Buenos Aires desfilando con las tropas brasileñas. Como verán, si esto no es ser un traidor a la patria, ¿qué es? Entró con las tropas brasileñas a Buenos Aires. Lo cierto entonces es que tenemos ahora un nuevo gobernador en la provincia. Tenemos a don Vicente López y Planes como gobernador provisorio. Inmediatamente había que recomponer las instituciones en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, Urquiza, o mejor dicho, Vicente López, perdón,
Hay una ironía allí, obviamente, porque Vicente López no hacía nada sin preguntarle a Urquiza. Vicente López convoca a elecciones para formar la legislatura porteña. En este sentido, los federales no se presentan, obviamente, sabían que venía una cuestión difícil. Y por otro lado, veremos que comienza a fracturarse el frente que apoyó a Urquiza. Porque el ejército grande, el ejército que marcha rumbo a Caseros, es una bolsa de gatos verdaderamente. En el ejército grande venían de todos, federales que adherían a Urquiza, pero también venían todos los viejos unitarios. Venía Sarmiento, venía Mitre, venía toda la banda unitaria que había estado exiliada en Montevideo. Y los unitarios, lógicamente, lo usaron a Urquiza para sacarse de encima a Rosas, y ahora lo que pretenden los unitarios es, listo, Urquiza, vos volvete a Entre Ríos, la provincia es nuestra. Obviamente, a los unitarios les daba asco marchar con Urquiza. Lo necesitaban porque sin Urquiza era imposible voltear a Rosas. Ahora, una vez volteado a Rosas, listo, gaucho entrerriano, volvete a tu provincia, acá gobernamos los unitarios. En efecto, van a concurrir dos listas a aquellas elecciones, la lista oficial que impone Urquiza y la lista donde estaban todos los unitarios, encabezada, entre otros, por Sarmiento, Vélez Sarsfield, Alsina, Mitre. Y en este sentido, con un fraude escandaloso, vence la lista netamente unitaria, donde estaban Sarmiento, Mitre y compañía. Y esto del fraude lo reconoció luego el propio Sarmiento, porque en 1874, cuando termina la presidencia de Sarmiento, el candidato oficial era Nicolás Avellaneda, ministro de Sarmiento. El candidato opositor era Mitre, y obviamente le hicieron fraude a Mitre. Como a Mitre no le gustó que le hicieran fraude, se levantó en armas contra el gobierno nacional. Y Sarmiento le mandó una carta. ¿De qué te quejás? Dice, hoy te tocó a vos, y venimos haciendo fraude desde que volteamos a Rosa. Hoy te tocó a vos. Sarmiento tenía esa sinceridad brutal. La lista unitaria postulaba a Valentín Alsina como gobernador, sin embargo, temían que hubiera represalias por parte de Urquiza, por lo tanto, decidieron no romper abiertamente con el gobernador de Entre Ríos y confirman a Vicente López como gobernador. Es decir, en abril de 1852 la legislatura ratifica a Vicente López y Planes como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien... ¿Y el candidato de Urquiza quién era? El candidato Vicente López. Profe, pará, entonces, perdón, había tres, que sería el de Sarmiento, el de Mitre y el de Urquiza, ¿serían? Sarmiento y Mitre están en la misma lista. Ahora sí, no me cerraba, sí, ahora sí, gracias, perdón. Ahora bien, entonces lo tenemos a Vicente López, pero con una legislatura netamente unitaria, que ya no comenzarán a llamarse unitarios, ahora se van a llamar liberales. Mientras tanto, los aliados casi terminan en guerra entre sí. ¿Por qué? Va a surgir un conflicto diplomático con Brasil. Nuevamente con Brasil. ¿Qué problema tenemos con Brasil ahora?, dirán ustedes. Luego de que Urquiza y los brasileños tumbaran a Oribe y pusieran a Garzón como presidente, los uruguayos firman un tratado de límites leonino con los brasileños. Le dieron la mitad del territorio a los brasileños. Sin embargo, el general Garzón, el presidente títere de los brasileños, muere a fines de 1851. Se convoca a elecciones en el Estado Oriental y triunfa el viejo Partido Blanco, el partido de Oribe. Y los blancos no están dispuestos a ratificar el tratado que había firmado Garzón. Es decir, el Partido Blanco no está de acuerdo en otorgarle la mitad de su territorio a los brasileños.
Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Recuerden ustedes que los brasileños le habían prestado platita a Urquiza para la campaña. En este sentido, entonces, los brasileños le piden a Urquiza que presione al gobierno oriental para que ratifique este tratado de límites. Pero sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Urquiza, de un día para el otro, le agarra un lapsus patriótico y dice, en este caso yo voy a estar con los más débiles, en el sentido de que pretendía apoyar a los uruguayos. Los brasileños le dijeron, ah, sí, vas a apoyar a los más débiles, vas a apoyar a los unitarios, a los orientales. Te recordamos que tenemos 12.000 hombres en Morón, ¿eh? Por lo tanto, cumplí tu palabra, cumplí lo que firmaste. Y a Urquiza se le ocurrió un escrúpulo legal. Es decir, ¿qué es lo que le están pidiendo a los brasileños? Que cumpla los tratados que firmó. Cumplí lo que firmaste. Claro, y Urquiza, ¿qué es lo que dice? Miren, yo tengo las relaciones exteriores de Entre Ríos y de Corrientes, no tengo las de la Confederación Argentina. Dice, bueno, solucionalo como sea, le dicen los brasileños. Como consecuencia de esta presión brasileña, el 6 de abril de 1852 se firman los protocolos de Palermo. Porque para que se den una idea, ¿qué es lo que hace Urquiza? ¿Qué es lo que le dice a los brasileños? Miren, yo tengo las relaciones exteriores de Entre Ríos nada más. El titular de las relaciones exteriores de la Confederación es Vicente López. Porque claro, las provincias nunca le habían retirado a Rosas las relaciones exteriores. Cambió el gobernador y las relaciones exteriores seguían en manos del gobernador de Buenos Aires. Solamente Entre Ríos y Corrientes se habían pronunciado. Por lo tanto, Vicente López era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Los brasileños, que no se comían una, obviamente, lo presionan. Acá lo fuerte de la Confederación sos vos, hacete cargo vos de esto. En consecuencia, el 6 de abril de 1852 se firman en Palermo estos protocolos que son firmados por, precisamente, Urquiza, Vicente López como gobernador de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Corrientes, que era el segundo de Urquiza al mando del ejército aliado, y andaba un santafesino dando vuelta por Buenos Aires, Manuel Leiva. Y Manuel Leiva firmará por los correntinos, por los santafesinos. ¿Qué es lo que firman estos cuatro? Se le cancela a Vicente López el ejercicio de las relaciones exteriores de la Confederación y se le otorgan al gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, comandante en jefe del Ejército Aliado Libertador, brigadier general Justo José de Urquiza. Reitero, por estos protocolos, los cuatro firmantes cancelan el ejercicio de las relaciones exteriores por parte del gobernador de Buenos Aires, le otorgan dichas atribuciones a Urquiza, y a su vez también se convoca a la vieja comisión representativa del Pacto Federal. Ahora vamos a analizar con un poquito más de detenimiento el otorgamiento de las relaciones exteriores a Urquiza. Porque fíjense lo que dice aquí. Que para dejar restablecido este importante poder nacional, es decir, el encargado de las relaciones exteriores, y alejar todo motivo de duda y ansiedad, dando garantías positivas a los poderes extranjeros que se hallan o puedan hallarse en relaciones con la República, y que sus compromisos y estipulaciones revistan un carácter obligatorio para la misma Confederación, queda autorizado el expresado excelentísimo señor gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos para dirigir las relaciones exteriores de la República. Fíjense cómo están redactados estos protocolos. Para dejar restablecido este importante poder nacional, es decir, las relaciones exteriores,
y alejar todo motivo de duda y ansiedad. ¿Quiénes estaban con dudas y ansiosos? Los brasileños. Dando garantías positivas a los poderes extranjeros que se hallan o puedan hallarse en relaciones con la República. Es decir, para darle seguridades a los brasileños, de que los compromisos firmados por Urquiza revistan su carácter obligatorio para toda la Confederación Argentina, se le otorgan las relaciones exteriores a Urquiza. Es decir, se le dan las relaciones exteriores a Urquiza, ¿para qué? Para calmar a los brasileños y que cumpla con los tratados firmados, siendo obligación de toda la Confederación Argentina. En efecto, un segundito. En efecto, se los otorgan con efecto retroactivo a mayo de 1851. Como saben ustedes, las leyes rigen desde el momento de su promulgación hacia adelante. En el caso de los protocolos no, se las dieron con carácter retroactivo a mayo de 1851, con lo cual aquello que firmó como gobernador de Entre Ríos, ahora en realidad lo firmó como encargado de las relaciones de la Confederación. Y en consecuencia, la deuda contraída por Urquiza es deuda de toda la Confederación. Sí, decime, Tommy, ¿qué me querías preguntar? ¿No deberían de participar el resto de provincias también en esos protocolos? Deberían haberlo hecho. Lo que pasa es que por la emergencia decidieron firmar estos 4 que estaban en Buenos Aires. Al resto de las provincias, precisamente, se las va a convocar a continuación. Porque deberían levantarse o quejarse frente a esta actitud. Claro, porque lo que iban a... Viste que yo puse en la filmina anterior lo de la comisión representativa. Sí. Precisamente se pretendía convocar a la comisión representativa del Pacto Federal para que estuvieran todas las provincias. Ahora, ¿qué pasa? Como se dieron cuenta de que esto era un anacronismo, porque la comisión se había disuelto legalmente en 1832, y porque, la verdad, estas atribuciones habían pasado al gobernador de Buenos Aires también, por lo tanto estas atribuciones las tenía también Vicente López, directamente decidieron convocar a los gobernadores. Directamente convocaron a los gobernadores para reunirse en San Nicolás en mayo del 52. Así, precisamente, de esta convocatoria a los gobernadores surgirá el Acuerdo de San Nicolás. Allí es donde precisamente se iba a organizar provisoriamente el gobierno de la Confederación hasta que se dictase la Constitución. Ahora agarraron los 4 que estaban ahí, agarró Urquiza, lo agarró a Madariaga, que era el gobernador de Corrientes, firmá, lo agarró a Vicente López, firmá, y andaba Leiva dando vuelta por Buenos Aires, firmá por Santa Fe. Que ni siquiera tenía mandato expreso de su provincia Leiva para hacerlo. Es como que hubiesen firmado las 4 originarias del Pacto Federal. Esa fue la idea ante el apuro, ante la emergencia. No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo, profe, perdón, algo no me quedó claro, volvemos un poquito para atrás. Sí. Cuando se les confiere a Urquiza todo esto para tranquilizar a los brasileños, dijiste que se lo dieron con carácter retroactivo, y esa parte Sí. no me quedó muy bien porque encima se me cortó. ¿Podés repetirla, por favor? Por regla general, cualquier norma, ya sea una ley, un decreto, un tratado, rige desde el momento de su promulgación hacia adelante. ¿Sí? Es decir, sancioné hoy la ley, rige a partir de hoy. ¿Estamos hasta ahí? Sí, 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 profe. Ahora bien, si los protocolos se firmaron el 6 de abril del 52, tendrían que haber regido desde el 6 de abril del 52 para adelante. Sin embargo, en vez de hacerlo para adelante, lo hicieron para atrás. Lo hicieron para atrás al 29 de mayo de 1851. ¿Para qué? Para darle cobertura legal a aquello que él había firmado como simple gobernador de Entre Ríos. Vuelvo a reiterar, en vez de regir de acá para adelante, como toda norma, se la dieron retroactiva a 1851. Con lo cual, los tratados que él firmó como simple gobernador de Entre Ríos, ahora quedan cubiertos y firmados por el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. ¿Queda claro eso?
Ahora sí, profe, gracias. Buenísimo. A todo esto, ¿Entre Ríos seguía siendo una provincia, un estado soberano? Sí, sí, sí. Sí, sí. Profesor, Sí. una pregunta. ¿Qué pasó con la otra parte del ejército que no había llegado a Caseros? Es lo que tengo que explicarles ahora. El que yo dije que estaba en San Juan. Exacto, ese. Precisamente no se movilizó y ahora vamos a ver qué pasa con las provincias. Ahora, lo que me interesa, porque esto es pregunta de examen, ¿los protocolos quedaron claros entonces? Que se le cancelan a Buenos Aires y se le otorgan a Urquiza para calmar a los brasileños con efecto retroactivo y que las deudas contraídas son obligatorias para toda la Confederación. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. Quedan 3 minutos. Si se corta, volvemos a entrar. No, no, si se corta seguimos mañana directamente. Bueno. Pues no, ya tendríamos que llegar a San Nicolás, que es lo que les mencioné recién. El tratado o los protocolos en su último artículo decían convocar a la comisión representativa del Pacto Federal, pero recuerden ustedes, había sido legítimamente autodisuelta en 1832 y sus atribuciones habían pasado al gobernador de Buenos Aires. Con lo cual, Vicente López por sí mismo, para que se den una idea, podía convocar al Congreso Constituyente. Pues ustedes recuerdan, el artículo 16, inciso E, le confería a la Comisión Representativa del Pacto Federal la facultad de que cuando las provincias estuvieran en libertad y tranquilidad, convocar a un Congreso General Federativo. Es decir, lo podría haber hecho Vicente López por sí mismo. Ahora, ¿qué grado de legitimidad tenía el pobre Vicente López para hacerlo? Ninguna. Como consecuencia de esto, si bien el texto de los protocolos dice convocar a la comisión representativa, lo que se hizo fue convocar a los gobernadores de provincia para reunirse en San Nicolás. Se convoca a todos los gobernadores de las provincias del interior a reunirse en San Nicolás para arreglar definitivamente la convocatoria al Congreso Constituyente. Y ahí está la pregunta entroncada con lo que me preguntó el compañero, ¿qué pasaba con las provincias del interior? Porque claro, las provincias hasta hace 2 días eran todas rosistas, ¿y qué iban a hacer ahora? Iban a ser todas urquicistas. Con ese camaleonismo histórico que caracteriza a los gobernadores argentinos, un día son esto, al día siguiente son otra cosa. Eran todos rosistas, ahora son todos urquicistas. Pero además Urquiza propuso el tema en estos términos. Miren, si ustedes no se meten conmigo, yo no me meto con ustedes. Yo respeto las situaciones provinciales, ustedes no me molesten a mí. Y sobre la base de ese status quo funcionó la relación. No obstante ello, Urquiza envió una misión diplomática a San Juan, donde estaba el ejército de Benavides, al mando de Bernardo de Irigoyen, para precisamente que esta provincia, que era la que tenía la principal fuerza, adhiriera al nuevo orden. Mañana vamos a redondear este tema y vamos a ver el acuerdo de San Nicolás. Ya prácticamente estamos entrando en la última bolilla, en la bolilla 8. Así que bueno, vamos dejando porque ya en cualquier momento se corta, falta menos de 1 minuto. Cualquier duda que tengan, o me la preguntan, o vamos viendo, yo mañana a la mañana ya les subo la clase. Gracias, profe. El PowerPoint de los gobiernos de Rosas ya lo tienen subido, mañana les subo esto con el pronunciamiento de Urquiza, los protocolos de Palermo y demás. Así que bueno, vamos dejando acá, tengan una buena noche y nos vemos mañana a las 6. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe. Señor profe. Gracias. Chao, profe.